hijo de mi novia me acusó falsamente y fui arrestado. Ahora la verdad ha salido a la luz, y ella me está suplicando que retire los cargos. Hola chicos, pensé en desahogarme un poco aquí. Bueno, toda esta locura comenzó hace aproximadamente 1 año y medio. Yo, hombre de 39 años, conocí a esta chica, Sarah, de 35 años, en una conferencia de trabajo. Nos llevamos bastante bien desde el principio, comenzamos a salir y, honestamente, las cosas iban bastante bien, como realmente bien. Ella tenía un hijo de una relación anterior, y no les voy a mentir, al principio estaba un poco nervioso por eso, porque nunca había salido con alguien que tuviera un hijo. Su hijo, Tommy, tenía 7 años, era un niño inteligente, un poco tímido, pero nos llevábamos bastante bien. Su verdadero padre era un completo perdedor que seguía entrando y saliendo de la cárcel, así que supongo que terminé siendo el único hombre estable en la vida del niño, aunque no es que intentara ser su padre ni nada de eso. Más bien éramos como amigos. Él me mostraba sus videojuegos, me hablaba sobre la escuela, cosas normales de niño. Yo trabajo en finanzas, tengo un buen empleo por el que me esforcé mucho para conseguir, coche de empresa, buenos beneficios, todo eso. Sarah trabajaba como asistente administrativa, no ganaba mucho, pero hacía su mejor esfuerzo por Tommy. Comencé a ayudar un poco de vez en cuando, nada importante al principio, solo comprando algunas cosas como víveres o material escolar para el niño. Vivían en un pequeño departamento en una zona algo peligrosa. La calefacción apenas funcionaba en invierno y sus vecinos siempre estaban peleando. Sarah siempre decía que quería mudarse, pero no podía permitirse algo mejor. Yo tenía una bonita casa de 4 habitaciones en una buena zona y, sí, comencé a pensar que tal vez podrían mudarse conmigo. Ya llevábamos más de 1 año juntos, las cosas estaban sólidas, tenía sentido dar ese siguiente paso. Tommy estaba yendo bien en la escuela, pero le costaba un poco con las matemáticas, así que a veces le ayudaba con la tarea. El niño en realidad era bastante brillante, solo necesitaba que alguien le explicara las cosas correctamente. Incluso sus profesores decían que sus calificaciones estaban mejorando. Sarah siempre hacía un gran alarde de eso, diciendo lo increíble que era yo con él, lo mucho que nunca había tenido a alguien que se interesara por su trabajo escolar. Les debo decir que me sentía muy bien, como realmente bien. Nunca tuve hijos propios, de hecho, descubrí hace años que no puedo tenerlos. Así que tener a este niño admirándome, emocionado de mostrarme sus buenas calificaciones y cosas por el estilo, significaba mucho para mí. Y Sarah parecía tan agradecida por todo, siempre diciendo lo mucho que había cambiado sus vidas. Teníamos una rutina, yo llegaba después del trabajo, cenábamos juntos, ayudaba a Tommy con la tarea, tal vez veíamos una película o algo así, cosas normales de familia, ya saben. A veces, los fines de semana, íbamos al parque o al cine. Sarah comenzó a hablar sobre tal vez dejar su trabajo si nos mudábamos juntos, decía que podría pasar más tiempo con Tommy y tal vez incluso regresar a la escuela. Todo sonaba bastante bien para mí. Quiero decir, tenía el espacio, me estaba yendo bien en el trabajo y ellos básicamente ya pasaban la mayoría de los fines de semana en mi casa de todos modos. Mirando atrás ahora, era un tonto, como, todo parecía tan perfecto. Una madre soltera trabajando duro para darle a su hijo una vida mejor, un niño dulce que solo necesitaba un modelo de rol masculino positivo, yo pensando que era este gran tipo que les ayudaba, el clásico escenario, ¿verdad? Pero cuando estás dentro de eso, cuando estás viendo a este niño crecer y pensando que estás haciendo una diferencia en la vida de alguien, no ves las señales de alerta. Recuerdo una vez, Tommy tenía una presentación escolar. Su papá le había prometido ir y hasta le dijo que lo llevaría a comer pizza después. Por supuesto, nunca apareció. Tommy intentaba con todas sus fuerzas no llorar, así que yo terminé llevándolo a la pizza de todos modos. Le dije lo orgulloso que estaba de su presentación. La sonrisa de ese niño, hombre, esas cosas se sienten reales, ¿saben? Es difícil creer que todo eso fuera parte de un plan. Incluso estábamos hablando de tal vez irnos de vacaciones juntos ese verano. Tommy nunca había ido al extranjero y Sarah encontró una oferta muy buena para una semana en España. Yo iba a pagar la mayor parte, pero ella insistió en contribuir con lo que pudiera. Eso fue otra cosa que hizo que todo pareciera legítimo, ella nunca tomaba limosnas, siempre intentaba pagar su parte cuando podía. Sí, así es como todo empezó, antes de convertirse en un verdadero desastre. Entonces, las cosas comenzaron a ponerse raras unos 3 meses antes de que todo se fuera al infierno. Mirando atrás ahora, puedo ver cómo Sarah estaba organizando todo,
pero en ese momento era demasiado tonto para darme cuenta. Comenzó con ella mostrándose realmente interesada en mi trabajo, y cuando digo realmente interesada, me refiero a realmente. Empezó a hacer todas estas preguntas sobre nuestros sistemas informáticos, cómo manejamos los datos de los clientes, los protocolos de seguridad y cosas por el estilo. Yo pensé que solo estaba mostrando interés en mi trabajo, tal vez pensando en meterse en el mundo de las finanzas también. ¡Qué idiota fui! Empezó a tener emergencias con su laptop, me pedía usar la mía para revisar su correo electrónico o hacer algo de banca en línea. Al principio, siempre que yo estaba cerca, pero luego empezó a encontrar excusas para usarla cuando yo estaba en la ducha o cocinando. Debería haber notado cómo cerraba todo súper rápido cuando yo regresaba a la habitación. Luego se puso realmente sigilosa con mi teléfono. Comenzó a decir cosas como, oye, cariño, ¿me puedes mostrar esas fotos de las vacaciones otra vez, o déjame agregar mi nuevo número de trabajo a tus contactos? Cosas pequeñas que no parecían raras en ese momento, pero ella estaba observando cómo ponía mi código de acceso cada vez. Las cosas con el dinero también se intensificaron. Ella había tenido problemas temporales con el dinero por un tiempo, siempre con una buena razón, siempre prometiendo devolverme lo que le prestaba. Pero por esa época, empezó a hablar sobre combinar nuestras finanzas, decía que sería más fácil ya que estábamos planeando mudarnos juntos de todos modos. Empezó a dejar caer insinuaciones sobre agregar su nombre a mis cuentas, por si algo te pasa, para el bien de Tammy algún día. La pillé tomando fotos de unos papeles en mi oficina en casa. Lo disimuló muy bien, dijo que Tammy quería dibujarme algo pero necesitaba saber cómo escribir bien mi nombre completo y dirección. Incluso me mostró una tarjeta linda que hizo más tarde. Y Tammy también se involucró, pero de una manera muy sutil. El niño comenzó a tener todos estos proyectos escolares que necesitaban suministros caros, o de repente necesitaba una nueva laptop para su trabajo escolar. Siempre cosas que me hacían parecer el malo si decía que no. ¿Qué tipo de persona se niega a ayudar a un niño con su educación, verdad? Lo peor de todo fue cómo usó mi horario de trabajo en mi contra. Sabía que tenía un gran proyecto por delante, que iba a trabajar hasta tarde muchas noches. Empezó a organizar cenas familiares y a decir que Tammy estaba muy triste porque apenas me veía últimamente, me hacía sentir culpable por trabajar tanto. Incluso comenzó a manipular mi círculo de amigos. Hacía pequeños comentarios sobre cómo mi mejor amigo Deb parecía un poco raro con ella, o cómo mi hermana no le gustaba mucho Tammy. Solo sembrando esas pequeñas semillas de duda, logrando que confiara más en ella que en cualquier otra persona. También comenzó a aparecer en mi oficina con almuerzos, a veces se hacía amiga de la recepcionista, siempre súper amigable con todo el mundo, construyendo esa imagen de la novia perfecta. Incluso hizo que Tammy hiciera tarjetas de Navidad para mi equipo. Todo el mundo pensaba que era increíble. Mi jefe solía bromear sobre cuando iba a hacerla una mujer honrada. Luego, ocurrió algo raro con mi correo. Comencé a notar que no llegaban algunas cosas, como los estados de cuenta bancarios, las facturas de tarjetas de crédito, ese tipo de cosas. Ella se ofreció a recoger mi correo cuando yo trabajaba hasta tarde. Decía que el cartero estaba dejando las cartas en los buzones equivocados, que probablemente se perdieron. Incluso me ayudó a configurar la facturación electrónica para resolver el problema. Sí, muy útil, ¿verdad? Lo hacía todo parecer tan natural, tan inevitable, como si estuviéramos avanzando hacia este futuro perfecto juntos. Y yo quería creerlo. Quería creer que finalmente había encontrado algo real, que esta familia que estábamos construyendo no solo estaba en mi cabeza. Pero hubo momentos, pequeños momentos fugaces, donde algo no encajaba. Una extraña opresión en el pecho cuando ella mencionaba las finanzas, un breve instante de vacilación en su voz cuando hablaba sobre nuestro futuro juntos. Lo ignoraba, me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico, que estaba sobrepensando las cosas. Después de todo, ¿no era esto lo que quería? ¿Una familia, un lugar donde realmente perteneciera? Ignoré esa sensación de molestia, dejándome llevar por el sueño que ella estaba tejiendo, y ese fue mi error más grande. Las últimas semanas antes de que todo se fuera al traste, noté cómo Tammy empezó a llamarme papá por accidente. Sarah y yo hablábamos sobre nuestro futuro, hacíamos todos estos planes, incluso empezamos a mirar anillos en línea. Estaba disfrutando esos momentos, nunca me imaginé lo que vendría después. Todo dio un giro el martes por la mañana. Recuerdo que estaba en una gran reunión de equipo, presentando los números trimestrales a mis colegas. Mi teléfono no dejaba de vibrar en mi bolsillo, pero lo ignoré,
estaba en medio de una presentación importante. En cuanto terminó la reunión, revisé mi teléfono, 4 llamadas perdidas de la recepción. Extraño, pero no alarmante, pensé que tal vez Sarah había intentado dejarme el almuerzo o algo así. Estaba regresando a mi oficina cuando los vi, 2 oficiales de policía hablando con mi jefe fuera de su oficina. Ni siquiera pensé que tenía algo que ver conmigo. Es curioso cómo funciona la mente. Mi jefe me vio y puso una cara rara, me llamó y los oficiales se dieron la vuelta. Aún puedo sentir ese momento en mis entrañas, ¿saben esa sensación cuando todo se detiene de golpe, cuando todo se pone en silencio y se ralentiza, como si estuvieras bajo el agua? Comenzaron a decir algo sobre tener que hacerme algunas preguntas. Recuerdo haber asintido, pensando que debía ser un error. Luego empezaron a leerme mis derechos en medio de mi oficina, delante de todos. Miré a mi jefe como si tal vez dijera algo, detuviera esta locura, pero él solo miró hacia otro lado. El caminar desde mi oficina hasta el coche de la policía fue el más largo de mi vida. La gente miraba, alguien estaba filmando con su teléfono. No podía dejar de pensar en mi presentación, como si necesitara terminar de explicar esos números. Qué estúpido, ¿verdad? Tu vida entera se está desplomando y te preocupas por el trabajo. Me metieron en una sala de interrogatorios en la comisaría y me dijeron por qué estaba allí. Las palabras que usaron, ni siquiera puedo escribirlas. Sobre Tommy, sobre lo que decían que le había hecho. Vomité justo allí, en la sala de interrogatorios. Los oficiales tuvieron que detener el interrogatorio mientras traían a alguien para limpiar. Yo seguía diciendo que estaban equivocados, que nunca le haría daño a Tommy, que quería mucho a ese niño. Ellos solo seguían repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que estuve solo con él? ¿Alguien más había expresado preocupaciones? ¿Fui inapropiado con él? Cada pregunta me hacía sentir más enfermo que la anterior. 12 horas, eso fue lo que me tuvieron allí. 12 horas de las mismas preguntas, diferentes oficiales, mismas acusaciones. Sin teléfono, sin contacto con nadie, solo yo en esa sala tratando de entender cómo mi vida se había convertido en esta pesadilla. Cuando finalmente me dejaron salir bajo fianza, no pude ir a casa, era una de las condiciones, no podía tener contacto con Sarah ni con Tommy. Tenía que mantenerme alejado de su casa y su escuela. Tenía que entregarles mi pasaporte, como si fuera algún tipo de criminal. Me quitaron mi laptop de trabajo, mi teléfono, dijeron que tenían que revisarlos en busca de pruebas. Terminé en un hotel barato cerca de la comisaría. No podía llamar a ningún amigo aún, ¿qué les iba a decir? Oye amigo, me han acusado de lo peor que te puedas imaginar, ¿te importa si me quedo en tu sofá? El recepcionista del hotel me miró raro cuando hice el check-in, probablemente porque seguía con la ropa del trabajo de esa mañana, con cara de haber envejecido 20 años en un solo día. Esa primera noche fue, no sé ni cómo describirla. Estaba teniendo ataques de pánico, no podía dormir, solo pensaba en Tommy, en Sarah, ¿estarán bien? ¿Estará Tommy asustado? ¿Sarah realmente creía que yo podría hacer algo así? Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de mis colegas cuando me sacaron de la oficina. A la mañana siguiente, mi jefe me llamó. Dijo que me ponían en vacaciones mientras se aclaraba todo. Su voz era diferente, profesional, como si no hubiéramos trabajado juntos durante 5 años, como si no hubiéramos ido a las barbacoas del otro, celebrado ascensos juntos. También empecé a notar cómo la gente me trataba diferente. Fui a mi tienda local una mañana, al mismo lugar al que había ido durante años. El dueño, un viejo que siempre charlaba conmigo sobre fútbol, simplemente miraba al suelo, ni siquiera me miraba. Supongo que las noticias se difunden rápido en un pueblo pequeño. Mis colegas, amigo, eso dolió. Estas personas con las que había trabajado durante años, con las que salía a tomar algo, a las que había ido a sus bodas y a las fiestas de cumpleaños de sus hijos. Todos desaparecieron. Mi teléfono solía vibrar todo el día con los chats de trabajo y los mensajes, ahora nada, silencio total. Incluso mi mejor amigo Dev, lo conocía desde la universidad, me envió este mensaje diciendo que necesitaba algo de espacio para procesar las cosas, como si yo fuera el que lo hubiera traicionado. Las entrevistas con la policía fueron lo peor. Me llamaban al azar, me hacían las mismas preguntas una y otra vez, siempre intentando atraparme, pillar alguna mentira. Pero ¿cómo demuestras que no hiciste algo? Cada respuesta solo hacía que pareciera más culpable ante sus ojos. Mi abogado tuvo que conseguir uno, me costó casi todos mis ahorros. Seguía diciendo que tenía que documentarlo todo,
guardar registros, que necesitábamos construir un caso. ¿Pero un caso de qué? Mi vida ya estaba hecha pedazos. Incluso si probaba mi inocencia, ¿cómo se vuelve de algo así? Algunos días, conduje por la escuela de Tammy solo para torturarme a mí mismo. Supongo que veía a todos esos padres recogiendo a sus hijos, viviendo sus vidas normales, mientras yo no podía acercarme a menos de 500 metros de él por las condiciones de la fianza. El niño al que solía ayudar con la tarea, al que llevaba a la práctica de fútbol, el que me hizo esas tontas tarjetas de mejor casi papá del mundo. Ahora, legalmente, me prohibían verlo. Tuve una reunión con recursos humanos y mi jefe sobre mi puesto. Estuvieron allí, con esas caras falsas de simpatía, hablando sobre la reputación de la empresa y el deber de cuidado con los demás empleados, como si fuera algún tipo de amenaza. 5 años le había dado a esa empresa, les había ganado premios, había traído grandes clientes. Ahora todo eso no importaba. Mi hermana trató de ayudar, pobrecita. Me traía comida, ropa limpia, pero podía ver cómo todo eso la estaba desgastando también. Los susurros de sus amigos, las preguntas incómodas. Un día, se quebró y se puso a llorar, me preguntó si estaba seguro de que no había hecho nada inapropiado, aunque fuera por accidente. Ahí fue cuando me di cuenta de que si hasta mi propia hermana tenía dudas, ¿qué esperanza tenía yo con los demás? Eventualmente, un día, todo cambió. Estaba sentado en esa habitación de hotel, ya llevaba casi 3 semanas allí, cuando sonó mi teléfono. Era la comisaría. Mi corazón empezó a latir descontrolado, como cada vez que llamaban antes, siempre era para arrastrarme allí para más preguntas. Pero esta vez era diferente. El oficial, el mismo que me había arrestado, me dice que necesitan que me presente, pero su voz no era hostil como antes. Así que me arrastré hasta allí, esperando otras 6 horas con las mismas preguntas, pero en su lugar, me llevaron a otra sala, más parecida a una oficina. Un detective entra y empieza a hablar con mucho cuidado, como eligiendo sus palabras con sumo cuidado. Me dice que han recibido nueva información y avances en el caso. Yo estaba sentado ahí, pensando, genial, ¿qué más podría acusarme ahora? Pero ahí es cuando lo suelta, Tammy admitió que lo inventó, así de sencillo. Al parecer, se derrumbó durante un interrogatorio y les contó la verdad. Pero ahí es cuando todo se pone realmente extraño. Les dijo quién realmente lo lastimó. No fui yo, fue su primo, el sobrino de Sarah, un niño de 12 años. Yo solo me quedé allí, sin poder hablar, como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaba oyendo. El detective seguía hablando, diciendo algo sobre cómo los niños a veces trasladan el trauma, que Tammy tenía miedo de acusar a su primo porque eso causaría problemas familiares. Todo lo que pude pensar fue, soy inocente, lo saben, soy inocente. Me dieron esta carta oficial, diciendo que todas las acusaciones se habían retirado. Solo un pedazo de papel, pero vaya, sentí como si estuviera sosteniendo mi vida de vuelta en mis manos. Pero luego, el detective dijo algo que me heló la sangre. Mencionó que encontraron otros elementos preocupantes durante la investigación y me preguntó si había notado alguna actividad inusual en mis cuentas. Ahí fue cuando todo encajó. Todas esas veces que Sarah usó mi laptop, el correo desaparecido, los cargos extraños que había notado pero ignorado porque confiaba en ella. Con las manos temblorosas, abrí mi aplicación bancaria justo allí, frente al detective, empecé a revisar las transacciones. No había podido acceder antes, todo estaba congelado. Y maldita sea, había transferencias que yo nunca había hecho, tarjetas de crédito que nunca había solicitado, préstamos a mi nombre de los que no sabía nada. Ella había estado organizando todo esto durante meses. Usó las acusaciones como una cortina de humo mientras vaciaba todo lo que podía conseguir. Incluso intentó refinanciar mi casa. El papeleo estaba pendiente cuando me arrestaron. El detective dijo que habían encontrado pruebas en su teléfono, mensajes a alguien sobre poner todo en su lugar antes de que sucedieran las acusaciones. Ella lo sabía. Ella maldita sabía lo que su sobrino le había hecho a Tammy, y en lugar de proteger a su hijo, lo usó como una oportunidad para destruirme. Estuve allí, sentado en esa oficina durante horas, haciendo declaraciones, firmando papeles. Dijeron que investigarían el fraude, pero sinceramente, ya no me importaba el dinero. Todo lo que podía pensar era en Tammy. Este pobre niño, herido por alguien en quien confiaba, luego manipulado por su propia madre para acusar a una persona inocente. Tuve un momento en el que casi vomito de nuevo. Recordé todas esas veces en las que Sarah dejaba a Tammy con la familia de su hermana,
diciendo que era bueno para el pasar tiempo con su primo. Ella lo sabía, tenía que saber lo que estaba pasando, pero estaba tan centrada en su plan de incriminarme que dejó que siguiera sucediendo. Cuando finalmente salí de la comisaría, me senté en el coche y lloré. No era un llanto triste, era solo una sensación rara de vacío. Todo lo que había perdido, mi reputación, mi trabajo, mis amigos. ¿Y todo para qué? Para que Sarah pudiera usar el trauma de su propio hijo como cobertura para robarme. Empecé a recibir mensajes de ella, probablemente ya se había enterado de que los cargos habían sido retirados. El primero era un párrafo largo sobre lo mucho que lo sentía, como lo había hecho porque estaba desesperada, como aún me amaba. Luego otro diciendo que me devolvería el dinero, solo necesitaba tiempo. Y después uno pidiéndome que no presentara cargos, porque pensara en Tommy. Ese último fue el que me llegó, usaba a su hijo de nuevo. Incluso ahora, Tommy, que había pasado por el infierno, que ella obligó a mentirle a la policía, que usó como peón en su enfermo juego. Fue ahí cuando la ira realmente me golpeó. No por lo que me hizo a mí, aunque eso ya era bastante malo, sino por lo que le hizo a su propio hijo. Llamé a mi abogado justo desde el estacionamiento, le conté todo. Empezó a hablar sobre demandas civiles, cargos criminales, órdenes de restricción, pero todo lo que podía pensar era en Tommy. Le pregunté si había alguna manera de asegurarme de que recibiera ayuda real, sin tener que ver a Sarah otra vez. Esa misma tarde me llamó el detective. Dijo que habían detenido a Sarah para interrogarla sobre el fraude. Me dijo que ella se rompió y admitió todo. Aseguró que lo hizo porque tenía deudas de juego, que la gente la amenazaba, siempre una excusa, ¿verdad? Pero luego, me dijo algo que empeoró todo. Esta no era la primera vez que hacía esto. Había otros hombres, otras acusaciones, otras ciudades. Tommy ni siquiera era su único hijo. Tenía otro, al que perdió la custodia hace años. Y así, todo su desesperado papel de madre soltera empezó a desmoronarse. Cuando llegó al tribunal, trató de vender la historia de la víctima, llorando sobre cómo solo quería darle a Tommy una vida mejor, como no tenía opción, como nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos. Podría haber funcionado si no fuera una estafadora serial. 3 de sus exnovios se presentaron, hombres a los que les hizo lo mismo. Todos con pruebas. Uno casi perdió su casa, otro fue falsamente acusado de abuso, y el último se declaró en bancarrota tratando de mantenerla. Luego, la fiscalía reprodujo una grabación en la que se escuchaba a Sarah riendo sobre cómo los hombres son tan fáciles de controlar. Ella palideció, la sala se quedó en shock, el abogado de ella no tenía nada más que decir. Y luego vino el golpe final. El juez le preguntó por qué, si estaba tan desesperada, había transferido miles de dólares a un casino en línea solo unas semanas antes de mi arresto. La fiscalía presentó los registros bancarios, directamente de mis cuentas robadas. El abogado de ella tartamudeó, se quebró, y por primera vez ella entendió que se había acabado. Intentó un último movimiento, suplicando, haciéndose la víctima, alegando que solo era una madre que quería lo mejor para su hijo. El juez ni se inmutó. Una buena madre no usa a su hijo como arma. 4 años sin posibilidad de libertad condicional, sin indulgencia, mientras la conducían fuera del tribunal. Trató de hacer contacto visual conmigo, como si yo fuera a perdonarla, como si yo fuera a salvarla. No lo hice. Ella me miró y dijo, tal vez, por favor, ayúdame. Yo le di la espalda y salí. Pero mi cuerpo se heló. Todas esas historias sobre el padre de Tommy estando en prisión, sobre ella luchando como madre soltera, sobre su terrible ex que los abandonó, ¿cuántas de esas eran mentiras? ¿Cuánto de la persona que creía conocer era real? Después de eso, se me abrieron los ojos a la realidad. Algo dentro de mí se rompió, no de manera violenta, sino como si finalmente despertara. Toda esa confusión y depresión se convirtieron en una ira fría y enfocada. Decidí que no iba a ser más su víctima. Así que contraté al mejor abogado de fraude que pude encontrar, agoté mi última tarjeta de crédito limpia para pagar por ello, pero valió cada centavo. El tipo vio mi caso, sonrió y dijo que Sarah había cometido algunos errores amateurs en su rastro de papeles, lo que haría esto fácil. ¿Recuerdan al detective que me habló de sus víctimas pasadas? Bueno, le pedí a mi abogado que se contactara con ellos. Resulta que Sarah tenía un patrón. Había hecho cosas similares en otras 3 ciudades. Siempre se dirigía a hombres exitosos, siempre usaba a su hijo como parte de la estafa. Pero siempre había logrado irse antes de que las cosas se pusieran demasiado calientes.
Esta vez no, entregué todo a la policía, cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada estado de cuenta bancario. Esas fotos que ella tomó de mis documentos no fueron tan inteligentes como pensó. Aún tenían los metadatos originales, mostrando exactamente cuándo y dónde fueron tomadas. Mi abogado lo llamó un caso perfecto de fraude con papeles. Luego, fui tras mi empresa. Verás, mientras estaba en ese hotel, pensando que mi vida había terminado, estuve tomando notas de cada conversación, cada correo electrónico, cada reunión. Documenté cómo me trataron antes de cualquier condena, cómo intentaron echarme. Cuando mi abogado vio todo eso, en realidad se rió. Dijo que habían violado unas 6 leyes laborales diferentes. Tuve una reunión con recursos humanos y el gerente regional trajo a mi abogado. Tienes que haber visto sus caras cuando él entró. De repente, toda esa charla sobre proteger la reputación de la empresa desapareció. Qué curioso cómo cambiaron de actitud cuando se dieron cuenta de que podía demandarlos por despido injustificado y discriminación. La mejor parte, Sarah intentó contactarme de nuevo, llorando, pidiendo perdón, diciendo que me pagaría lo que debía, que necesitaba ayuda. No respondí, solo reenvié cada mensaje a mi abogado y a la policía. Cada mensaje desesperado solo profundizaba más su agujero. Luego, me enteré de que había comenzado a hablar mal de mí en las redes sociales, haciéndose la víctima. Perfecto. Mi abogado dijo que eso era justo lo que queríamos, más evidencia de difamación. Cada publicación, cada comentario, cada mentira que decía solo fortalecía nuestro caso. Recuerdo a esos amigos que me dejaron en visto, empezaron a volver una vez que salió la verdad. Dave, mi supuesto mejor amigo, trató de actuar como si nada hubiera pasado, diciendo que solo estaba preocupado por los niños. Sí, bueno, preocuparte por tu amigo de 15 años también habría estado bien. Bloqueé su número. Descubrí que Sarah también le había estado mintiendo a Tommy sobre su verdadero padre. El tipo no estaba en prisión, ella simplemente los mantenía separados con falsas acusaciones. Mi abogado me ayudó a conseguir pruebas y se las enviamos al abogado de su padre. Ahora ella enfrenta interferencia en la custodia, además de todo lo demás. Mi empresa llegó a un acuerdo fuera del tribunal. Pago completo por los meses que no trabajé, una indemnización sustancial por el daño emocional y una referencia positiva para mi próximo empleo. Incluso me ofrecieron mantenerme en la empresa con una promoción, pero para entonces ya había tenido suficiente. Tommy está con su padre ahora, recibiendo terapia adecuada. Le envié una carta a través de su terapeuta, le dije que esto no era culpa de él, que solo era un niño atrapado en los juegos de Sarah. No estoy seguro de si la leerá algún día, pero me pareció lo correcto. Así que sí, estoy escribiendo esto 6 meses después de que todo sucediera. 6 meses desde que Sarah fue sentenciada, desde que Tommy fue a vivir con su padre, desde que comencé a reconstruir mi vida. Primero, Sarah está en prisión ahora. 4 años, probablemente reducirá su condena si se porta bien. Su familia trató de contactarme después de la sentencia. Aparentemente no sabían nada sobre su pasado, sobre los otros hombres a los que había estafado. Claro que no. También bloqueé sus números. La situación con el dinero sigue siendo complicada. El seguro cubrió aproximadamente el 60% de lo que me robó, pero aún estoy luchando para recuperar el resto. Mi abogado dice que podríamos sacar algo de su familia. Resulta que ellos guardaban parte de lo que ella ganaba para ella. Karma es curioso de esa manera. En cuanto al trabajo, todo salió bien. Después del acuerdo, usé parte del dinero para comenzar mi propio negocio de consultoría, trabajando desde casa, eligiendo mis propios clientes. El salario no es tan bueno como en mi antiguo trabajo, pero no tengo que lidiar con la política de oficina ni con las personas susurrando a mis espaldas. Lo más difícil fue tratar con la carta de Tommy. El niño me escribió desde su nuevo hogar con su padre, su terapeuta lo ayudó a escribirla, se notaba porque estaba todo formal y correcto, nada como las notas que solía dejar en mi nevera. Dijo que lamentaba haber mentido, que su mamá le dijo que tenía que hacerlo o personas malas les harían daño. Dijo que me extrañaba. Le respondí. Me tomó como 20 borradores para lograr que saliera bien. Le dije que nada de esto era su culpa, que solo era un niño atrapado en problemas de adultos. Le dije que esperaba que estuviera mejor con su papá, que me alegraba de que estuviera recibiendo ayuda. No prometí mantener el contacto, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Tuve que mudarme de ciudad al final, demasiados recuerdos, demasiadas personas que conocían la historia pero no la verdad. Encontré un buen lugar al norte, cerca de la costa.
Un ambiente diferente, gente diferente. Nadie aquí me conoce como el tipo que fue acusado o el ex de Sarah. Solo soy el nuevo tipo que trabaja en finanzas y sale a correr por la playa. ¿Volver a salir con alguien? No, no todavía. Tengo algunos problemas de confianza que resolver primero. Además, las mamás solteras están definitivamente fuera de la mesa por un tiempo. Tal vez para siempre. Llamémoslo trauma, llamémoslo aprender de la experiencia, lo que sea. Lo curioso es que algo bueno realmente vino de todo esto. Me hizo darme cuenta de quiénes eran mis verdaderos amigos. Como mi hermana, que estuvo a mi lado incluso cuando tenía dudas. Y este tipo, Mark, de mi antiguo club de rugby. Él fue el único que realmente pidió conocer mi versión de los hechos antes de juzgarme. Son las únicas personas de mi antigua vida con las que aún hablo. El otro día estaba revisando algunas cajas viejas y encontré esas tarjetas del Día del Padre que Tammy me hizo. Casi las tiro, pero al final las guardé. No porque extrañe esos tiempos, ahora sé que ni siquiera eran reales, sino como recordatorio de confiar en mi instinto la próxima vez que algo se sienta raro. Sarah todavía intenta contactarme de vez en cuando. El mes pasado, hizo que su hermana me pasara una carta, decía que había cambiado en prisión y que quería enmendar las cosas. La dirección de regreso fue directa al basurero. Algunas personas no merecen una segunda oportunidad. Y así están las cosas ahora. La vida es diferente, pero no todo es malo. Tengo mi propio negocio, una ciudad nueva, un nuevo comienzo. Todavía tengo algunos problemas de confianza que resolver, todavía me asusto un poco cuando mi teléfono suena con un número desconocido, pero estoy en el camino. Creo que la lección más grande de todo esto es que, a veces, el final feliz no es volver todo a como era. A veces, se trata de construir algo nuevo a partir de los escombros. Algo que tal vez no sea tan brillante, pero sí más fuerte, más real. Gracias por todos los mensajes de apoyo, y a la persona que preguntó, sí, al final conseguí un perro. Un gran perro rescatado, que está tan destrozado como yo. Estamos aprendiendo a salir adelante juntos. Última actualización para los que preguntaron por la sentencia de Sarah, me acabo de enterar de que perdió su apelación. Cumplirá los 4 años completos. A veces, la justicia sí funciona. La vida se destruyó por acusaciones falsas y fraude, pero ahora la reconstruí, diferente, pero bien. Y a veces, bien es suficiente.